Lo que vamos a ver son unos casos que les traemos muy interesantes. Estaba diciendo que conozco a Mauricio hace 20 años, un gran profesional que acompaña a organizaciones, equipos y personas a tener proyectos exitosos. Tiene un sistema de, de certificación PMP que es muy exitoso y muy bueno con esa tendencia, esa idea que tenemos ética de enseñar a ser mejores gestores de proyectos, y la certificación viene como efecto secundario de serlo. Bienvenido, Mauricio, siempre un gusto tenerte aquí, amigo. René, muchas gracias. Es un placer también tenerte acá nuevamente, estar juntos en este miércoles de gestión de proyectos para hablar hoy de los casos tan curiosos y que la verdad no se me hacen raros, pero sí son curiosos, que nos han enviado. Así raros no son, pero sí, sí, bastante que ya Sí. sin eco, listo. Entonces, pues hoy tenemos harto para hablar, entonces comencemos si quieres. Plantéanos el primer caso de... Bueno, antes de todo, quiero darles la invitación para nuestro próximo webinar. Ah, ok, siempre. El próximo webinar, dentro de 8 días, va a tratar de cómo aplicar un framework de gestión de errores en vivo. Probablemente tomemos alguno de estos casos, probablemente traigamos algunos errores reales. Siempre nos gusta trabajar sobre lo real. Pero vamos a ver cómo un framework de gestión de errores en vivo nos potencia la gestión de proyectos, nos da una ventaja inmensa en términos de Inmenso. gestión de proyectos. Porque acá tenemos 3 casos que trajimos hoy que curamos de los que nos mandaron, pero hay más, ¿no? Entonces podían ser estos mismos que ya vimos o bueno, o trabajar con otros, chévere. Eso va a estar interesante. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los casos. Hoy nos llegaron 3 casos. Bueno, llegaron más, pero No, escogimos tres casos. seleccionamos. Y vamos a hablar del primero. Cuando el cliente es su peor enemigo. Yo creo que todos hemos tenido situaciones como esta, René, en la que el mismo cliente se mete el palo en la rueda, el mismo cliente atrasa todo, el mismo cliente bloquea el proyecto y luego dice, pero es que están atrasados, no es que es Y a mejor veces cancelar uno, el proyecto. ¿Sí? y a veces uno se lo permite, que es lo peor. Bueno, vamos a ello. Vamos a Exacto. ver qué pasa. Entonces, vamos a hablar de este caso. Y este caso nos lo envió una persona que pues es muy conocida aquí en la casa y nos quiso mostrar esta triste realidad de muchos proyectos. Voy a ir por los puntos más importantes. Terminamos una fase de exploración con un cliente del sector público. Ya por ahí empezamos y sabemos que el sector público no es lo más amigable con una gestión adecuada de proyectos. Y estábamos felices, pues había sido bastante complejo integrarnos con ellos por aspectos culturales. Como gerente, yo tenía ya mis preocupaciones porque si bien se habían cerrado los backlogs para trabajar con los diferentes equipos funcionales, era evidente para mí que algo no estaba bien. Eso como que la intuición del gerente La de proyectos. intuición. Sí, Ya uno empieza a ver patrones, ¿no? sí, sí, eso, Sí, sí. en la medida en que te duele acá en el estómago, es que hay algo malo, eso ya el cuerpo avisa. Sientes como aquí en la nuca los pelos se te paran y hay algo como si Sí, tuvieras un fantasma detrás. Sí. algo así, te soplan en frío en la nuca. Había notado que la gerente de parte del cliente estaba centralizando todas las decisiones en ella, dilatando reuniones, enviando mensajes erróneos y sobre todo tratando de detener o ralentizar el inicio de la siguiente fase, con solicitudes que no iban al caso, como tratar de tener el cronograma a un nivel exageradamente detallado. Aquí empezamos a ver problemas. El gerente de proyectos no es un concentrador. El gerente de Pero, proyectos es un pero espera, facilitador. ¿por qué no, Sí. por qué no leemos el caso para Bueno. que tengan Y todo el luego, contexto y para tener todo el luego, sí, contexto. para que vayan de pronto participando también ahí se Vale. van encontrándose cosas. Empezamos la fase de realización y tal como lo habíamos hablado, el proyecto empezó su fase con una reunión con todos,
donde se les indicó cómo íbamos a trabajar en dicha fase, qué tenían que hacer tanto los equipos como los consultores, cómo se iban a gestionar los conflictos y cómo se llevarían los controles de cambio. Digamos, se pusieron las reglas del juego. Sí. Bien. Dado que era un cliente complejo, sector público, me extendí en los temas de controles de cambio y les puse ejemplos de solicitudes ambiguas, no concretas y cómo íbamos a gestionarlas con la calidad correspondiente. Dejé muy claro que era un caso, escenario y criterio de aceptación con los que íbamos a controlar la calidad. Eso está muy bien, dejar las cosas claras y organizadas. Para esto solicité que de parte del cliente algunos de los usuarios fueran nombrados líderes funcionales para que tuviéramos reuniones intermedias para trabajar con ellos en gestión de problemas y aprobaciones con más tranquilidad y reforzar el trabajo en equipo. Al final indiqué que no podíamos hacer lo que no estaba bien definido, pues no se puede construir con cosas ambiguas. Es decir, si a mí me piden un sistema robusto, ágil y amigable, pues ni modo. Que haga lo necesario, que Sí, haga que lo que haga lo yo que tiene que necesito. hacer, que cumpla con la ley. Eso. ¿Sí? Ok. En las siguientes semanas, al trabajar con los equipos, empezaron a ausentar los usuarios. Algunos dijeron que estaban ocupados, otros no llegaron a las reuniones, otros simplemente llegaron sin información necesaria, por lo que las reuniones tenían que repetirse. Imagínense eso en el contexto de un proyecto donde con el Estado típicamente es costo de tiempo fijo y si no van multas, ¿ok? La gerente del cliente nos indicó que la propuesta de gestión de requisitos no había gustado y que los usuarios no tenían claridad de qué era lo que tenían que hacer o estaban resistentes a hacerlo. Pero no nos dejó hablar con ellos, pues la señora se puso de intermediaria y no permitió la interacción. Para mí esto fue otra alerta y le indiqué a mi jefe que teníamos que escalarlo al patrocinador, pues ella estaba saboteando el proyecto de alguna manera. Perdón si es muy fuerte la palabra, pero es que después de meses de planeación con ellos, no veo qué otro calificativo darle. A mí me parece que está muy bien. Está muy diplomática. Sí, ahí está decente para lo que yo hubiera dicho. Le indiqué a mi jefe que lo que ella pedía era que nosotros le hiciéramos el trabajo a ellos y no debe ser así, pues nosotros no somos los que tenemos las necesidades, sino que son los clientes los que deben decir qué quieren, cómo lo quieren y cómo lo van a aprobar. De otro modo, simplemente no saben qué quieren. Al final se accedió a ayudarlos, pero las reuniones con ellos fueron muy complejas para los consultores, pues los usuarios no entendían cómo concretar la necesidad y los consultores tuvieron que empezar a escribir los requisitos. ¿Le suena conocido? ¿Te suena conocido, René? Ay, Dios mío, variantes de lo mismo, pero sí. Sí. De quién lo escribe o quién no lo escribe, pero la misma idea, sí. Entonces ella empezó a pedir otros documentos que no estaban en el alcance y mi jefe volvió a acceder a esta demanda. Para este caso, fui bastante clara con ella y le solicité que lo revisara con su equipo técnico de integraciones, pues era un documento técnico que con seguridad ella no iba a entender. Y eso pasa, ¿no? Bueno, pasaron casi 2 meses. 2 meses later. Y nos devolvió el documento con unas observaciones completamente incoherentes. En la reunión hablamos del tema y, ups, se le soltó que ella había guardado todo el tiempo el documento y no lo había revisado con un equipo técnico. Las observaciones eran suyas. Y arriba se dijo, ella seguro no lo iba a entender, ¿no? Sí, claro. No, pero Yo, ella sí sabía de todo, obviamente. sí, claro. Es que no sabes, cuando a ti te nombran gerente de proyectos, Uno ya eh, automáticamente sabe ya todo. sabes todo, ya sabes Sí, todo. sí, absurdo. Volví a decirle a mi jefe que hiciéramos algo, pero nuevamente él me dijo que iba a hablar con ella para ver cómo solucionaba y que él se encargaba. Del documento en cuestión jamás volvimos a hablar. Y adivina qué, mi jefe renunció para irse a otra empresa. Ya, fuera de eso nos deja encargados de todo esto. ¿Sí?
Aprovechando esta situación, la señora empezó a hacer demandas inaplicables al proyecto. ¿Cuándo has visto que un cliente se aproveche de una situación de esas, René? ¿Mm? Lastimosamente lo he visto bastante. Eso es Pero muy sabes que raro. desde que trabajo con agilismo menos, Sí. ha trabajado menos. Pero bueno, eso es otro tema. Con el nuevo jefe sinceramos la situación, pues otra gerente y yo teníamos más proyectos con ella y su comportamiento hacia nosotros se había vuelto cada vez peor. Más demandas sin sentido, más problemas, fuertes correos de malas prácticas en proyecto. Mi nuevo jefe decidió ayudarnos con un equipo nuevo. Hicimos una reunión finalmente con el patrocinador y nos dijo que hiciéramos una propuesta para reorganizar los proyectos, pues estábamos con temas pendientes. La señora sacó un súper informe de todos los atrasos que teníamos, como si solo fueran de este lado, Mm, ¿sí? De ese lado, ajá. Y nos lo entregó para que hiciéramos la gestión correspondiente. Están atrasados, ustedes solucionen. De acá no hay problemas. Hicimos la reunión con ellos, les dije, estoy desgastado, para no sesgarlos, hagamos algo. Reúnanse con la gerente del cliente y vean cuáles son sus demandas, a ver si es que yo estoy ya con algo personal contra ella o vemos qué es lo que pasa. Claro. Efectivamente, después de reunirse con ella, el nuevo equipo le indicó a mi jefe que las demandas eran totalmente incoherentes. Suena conocido, ¿no? También. Hicimos la reunión con el cliente, les explicamos por qué las demandas no eran coherentes y qué debía hacerse, cuál era el camino a seguir. Luego de una semana le dijeron a mi jefe que el proyecto ya no era viable y que lo mejor era cancelarlo. Ay, que venían hablando de esto con mi jefe anterior, el que abandonó el barco. ¿Quiénes son los primeros que abandonan el barco? Bueno, muchos meses atrás, nosotros los gerentes no sabíamos de esto, no teníamos ni idea. Mi jefe les dijo que una cancelación de contrato es algo formal, que se tiene que pedir formalmente contra el contrato pactado y que se responde de manera formal. Eso así conversado no tiene ningún sentido. Sí. ¿Sí? Como un chisme. Ah, a propósito, el que se fue, ¿sí? El que se fue, Y el que se fue sabía. sí, y se había comprometido conmigo ya. Ya, sí, ya me ha dicho que sí, Sí. ¿no? Al final recibieron la cancelación. Le entregaron la documentación de lo que se pudo hacer y quedó pendiente cuánto deberían pagar por eso. O sea, sé que tuvimos fallas, pero en serio, que tratamos de alertar a todos por todos los lados y no nos escucharon. Estimados gerentes de proyectos, ¿qué otra cosa debimos haber hecho? Ese caso está muy interesante. Bueno, ¿qué opina usted? Interesante. Fue uno de los que seleccionamos. Nos reímos nerviosamente, ¿no, Mauricio? Porque encontramos muchos sitios conocidos, ¿no? Después de tantos proyectos. Mientras ustedes van escribiendo o nos van levantando la mano, eh, bueno, Mauro, ahora sí, Pues mira, arranquemos nosotros mientras nos van escribiendo. de acuerdo. ¿Yo qué veo? Ujú. Si me permites dar unas apreciaciones. Primero que todo, siempre llegamos a los proyectos asumiendo muchas cosas. Y hace unos minutos cerré una conferencia con un grupo económico guatemalteco muy conocido, en donde ellos dijeron, sí, eso pasa. Uno cree que el cliente sabe lo que quiere, primero. Segundo, y tal vez peor supuesto que el primero, es que uno cree que el cliente sabe expresar lo que quiere. Y hay una inmensa diferencia. Yo siempre pongo un caso. Y que uno cree que le entendió al cliente lo que pretendió expresarle o que creía que de pronto se entendía que lo que iba a hacer, pero que lo iba a entender, pero bueno, Ya, ya me ya, entendí. sí. Sí. Ya me estoy poniendo en modo Lelutier para el jueves. Sí, oigan, el jueves. Se nos vale Lutier, por Dios. ¿Cuántos años? Última ¿Cuántos función. años? Bueno, bueno, yo siempre pongo este caso. René, te voy a poner un caso. Nosotros somos una compañía de robótica y nos han encargado construir un robot que camine. ¿Tú sabes caminar?
Más o menos, sí, señor, ¿Sí? algo. ¿Cuánto llevas caminando? Voy a decir mi edad como 52 años, hermano. Imagínate. 52. ¿Ustedes creen que una persona que lleva 52 años haciendo algo puede llamarse experta? Vamos a validar. No, ¿Cuándo fue la última vez que estando caminando normalmente te caíste? no sé, no sé, no recuerdo. Bueno, si ni siquiera se acuerda, podríamos decir que es experto. Ok. René, ¿qué es caminar? ¿Qué es caminar? Mm, A ver, yo tomo nota aquí. Interesante, ¿no? A ver, ¿qué Va a es ir caminar? tomando notas. Caminar es lo que haces posteriormente a gatear. Estoy ¿Y qué es mamándote gallo. gatear? No, estoy mamando gallo. Caminar, el hecho de un homínido Perdón, que ¿qué es camina de pie. homínido? Ah, ¿qué es un homínido? ¿Pero Ah, ok, tú quieres. qué es de Listo. pie? Todo empezó en el Big Bang. Jorge dice desplazarse. ¿Pero qué es Sí, pero desplazarse? antes dice, bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, Creo que tenemos el punto. Avanza en el tema. ¿Qué es lo que pasa? Por más experta que sea una persona haciendo algo, una cosa es hacerlo, otra cosa es decir cómo lo hace. En este Y eso proyecto, es algo que en los proyectos pasa todo el todo el tiempo. tiempo, cuando asumimos que el cliente sabe expresar, fijémonos que acá arriba dice que no estaban de acuerdo con la forma como se iban a levantar requerimientos porque no entendían. Hay algo que necesitamos validar. Vean, nosotros necesitamos no asumir que el cliente sabe lo que quiere, que sabe expresar lo que quiere, que la gente que trabaja con el cliente ha tomado alguna capacitación de gestión de requerimientos, de por lo menos cómo plasmar un requerimiento. Si yo le digo al cliente, no le puedo aceptar esto ambiguo, no preciso, en fin, probablemente no va a saber de qué se trata. Claro. Entonces, necesitamos, primero que todo, y eso es parte de dos factores claves de gestión de proyectos. Uno, factores ambientales de la organización, incluyendo cultura, incluyendo forma de expresión, incluyendo forma de trabajo. Dos, gestión de stakeholders. En la gestión de stakeholders, identificamos las personas y nos damos cuenta de que estas personas no tienen las competencias para hacer su parte en el proyecto. No las tienen, tenemos dos opciones. Señor cliente, por favor, capacite a estas personas en esto. No es nuestra labor. Segunda opción, ¿qué nos sale más barato? ¿Los capacitamos nosotros en cómo darnos los requerimientos o los O que dejamos que nos den los requerimientos así? resultemos con una demanda, ¿no? Exacto. Mira lo que dicen acá. Siempre suele pasar que la persona que se fue se comprometió con muchas cosas. Aparte de mi experiencia es, uno, el cliente no es una sola persona, son varias y no siempre piensan lo mismo. Exacto. Importante. Segundo, dice Daniel Fernando, el cliente pocas veces sabe lo que quiere y lo que necesita. Tercero, el miedo promueve muchas de las decisiones y acciones. Eso es clave, Daniel. Buenas. Fernando, ¿cómo estás? Mira que sobre lo que tú estabas diciendo, Mauricio, yo pongo también el otro punto de vista, porque es que a veces nosotros también pecamos de tranquilos, pecamos de confiados. Ujú. Y entonces el cliente no sabe expresarse, el cliente no sabe lo que quiere. Sí, eso sabemos. ¿Y quién tiene que elicitar, elicitation, quién tiene que extraer esa información apropiadamente y confirmar que entendió lo que el Ujú. cliente quiere al final del tiempo? Nosotros. Y a veces nos Nosotros. olvidamos que eso es responsabilidad de nosotros. ¿Quién es el que es especialista en lo que sea que ustedes tengan proyectos? Cada uno de ustedes. El cliente no es el especialista. Muchas veces el cliente necesita algo, pues no sabe cómo hacerlo. El cliente sabe, el Estado sabe cómo construir un puente, No, o un para eso están cliente que los necesita, contratistas. o un cliente que necesita un software sabe de hacer software.
No, para eso te contrató. Entonces, tenemos que admitir que eso es responsabilidad nuestra. También tenemos que ver cómo escuchamos y cómo confirmamos que escuchamos, que entendimos lo que escuchamos supuestamente. ¿Y cómo ayudamos al mismo cliente a descubrir sus propios requerimientos, a descubrir lo que realmente quiere? Ah, por eso la Sí. palabra en inglés a mí me gusta más, que es elicitation, Elicitation. que es como Sí, extraer, como sonsacar, diríamos en español, ¿no? Hay una cosa exacto. que a mí en este caso que me pareció muy clave, Mauro, es que, y audiencia, es que me parece que la gestión de stakeholders no fue la apropiada. Ujú. Y fíjense que la persona que nos puso el caso, obviamente nos plantea una situación muy tóxica de parte de la gestión de proyectos al otro lado, ¿no? Que evidentemente es muy tóxica, pero uno tiene que gestionar los stakeholders también de este lado, ¿sí? De Y ambas partes. cuando determinamos eso, de ambas partes, pero cuando nos encontramos esa situación, oye, tengo un jefe que no me apoya, que le importa es el contrato. Tengo una persona al otro lado que lo que le importa es aparentemente ponerle palos en la rueda del proyecto, centralizar poder y realmente no entiende lo que está pasando. Y los jefes de esa persona al otro lado también están desentendidos es una situación de manejo stakeholders interesante. Y también es una situación de concepto del proyecto. Porque mira que veo acá. Para este cliente, el proyecto no era de ellos, era el que hacía el contratista. Usted es el que hace el proyecto, nosotros no. Y ese es un error inmenso, Terrible, porque el terrible. proyecto no lo hace un contratista. El contratista, por más grande que sea su contrato, así sea el 99.9% del alcance del proyecto, hace menos que el cliente. El proyecto es del cliente. ¿Qué se vio acá? Yo Increíble. apuesto que la señora, sin conocerla, quería figurar de alguna manera, tenía su agenda oculta, quería poner trabas, quería centralizar todo, porque no Sí, sabía de gestión de proyectos. Y pero si sí era sabía gerente de de, proyectos, quién sabe cómo estudió, pero de gestión de proyectos no tenía ni idea. no, quería Ujú. usar ese proyecto para apalancar su carrera, pienso yo realmente, Probablemente Mauricio. algo así por el Sí, estilo. ¿Sí? sí, sí. Una persona que en vez de colaborar hace lo que lamentablemente, y recordemos que es una entidad estatal, hacen en muchas entidades estatales. Somos dos bandos. Dos Yo, señor bandos. contratista, y perdón la expresión, a joderle la vida y a clavarle todas las cláusulas del contrato, y yo aquí contratista a buscar defenderme y que no me demande. Y muchas veces esa relación en esos proyectos se vuelve así, dos bandos, a ver Dos cuál le bandos. da más duro al otro, ¿sí? Y eso, En vez de colaborar. en vez de colaborar, eso es lo que me encanta a mí del agilismo, Mauricio, y ya me he desacostumbrado mucho a trabajar de esa manera porque Mm. antiguamente yo trabajaba así y todo el tiempo era esa pelea. O sea, Pero es es que absurdo. eso O sea, dicen, yo voy a construirte algo, ¿sí? sí, Que tú necesitas. O sea, tú necesitas algo. claro, Vas, pues, como cualquiera que sea tu negocio, vas a sacarle provecho a ese algo que yo te voy a construir. O sea, es un beneficio para tu empresa, por para tu área, supuesto. para todo. Y al arrancar, ya estoy peleando como si la persona del frente fuera mi enemigo y no un amigo que me está construyendo algo que necesito. Sí me está ayudando. Es A ver, absurdo. Es absurdo. Es una tarea, debe ser una tarea colaborativa. pero Estamos construyendo algo en conjunto que te va a beneficiar. ¿Para qué esto ni peleas? siquiera es de agilismo, René. Esto es No, de no, es de sentido sentido común. común, de gerencia de proyectos. Esto no es de agilismo, de PMB, esto es de gestión de proyectos. Si Lo que pasa estamos es que los dos, el agilismo lo trajo a la agenda, ¿no? Para hablarlo. Pero tienes razón, o sea, es básico, pero es básico. que ahí está. Si estamos los dos o tres o siete apuntándole al mismo lado, pues lo más obvio es que nos tengamos que ayudar, que tengamos que cooperar, que tengamos que trabajar en equipo y no dos bandos, porque de por medio hay un contrato
Y es que sucede algo. Los mismos abogados dicen, nosotros tenemos que hacer los contratos lo más amplio posible para que, para que quepa todo. Y el gerente de proyectos tiene que hacer las cosas lo más claras posibles para que no entre nada más, que Y nos entonces dañe ahí el nos quedamos, alcance. y ahí nos ¿Sí? quedamos en un ciclo infinito de contradicción a veces, ¿no? Mira lo que dice Fernando. Cuarto, se me olvidaba, entender las motivaciones de todos los participantes es vital. ¿Qué lo mueve a hacer lo que hace o no hacerlo? Es vital para entender cómo cambiar una conducta. Claro, Gestión de stakeholders. gestión de stakeholders. Luego dice Mitchell, ¿cómo se gestionan stakeholders con agendas ocultas? ¿Ah? Pues se supone que en la etapa de planeación ponemos las cartas sobre la mesa y generamos acuerdos. Bueno, ahí hay Pues algo. lastimosamente nos lo vamos encontrando en el No lo camino. vas a poner. Mira, Hay cosas que uno ya detecta, ¿no, Mauricio? sí, pero Porque ya uno conoce, olvidémonos y hay partamos de cosas. esto. Aquí no existe etapa de planeación nunca, jamás en la vida. Por Además, favor, no existe. La planeación no es una etapa, es una actividad permanente. Segundo, nadie te va a decir, es que mi intención secreta es aquí que yo pueda lograr el puesto de ser ministra, ¿no? Porque ya vemos ciertas ministras por allá lo que llega. y Y, ministros. y eso te corresponde a ti. Les voy a contar un caso real. Yo llegué a gestionar un proyecto de implementación de un módulo de gestión documental en medio de la implementación SAP de una entidad de servicios públicos. Cuando nosotros nos ganamos el proyecto en buena lid, llegamos a la primera reunión con el gerente de proyectos del cliente y lo primero que dijo fue, buenos días, hemos quebrado 4 empresas, espero que ustedes sean la quinta. Bienvenidos. No, ni siquiera dijo bienvenidos. No, el bienvenidos es Sí. completamente sarcástico. Así empezó un proyecto. Empezamos a trabajar y este señor le buscaba el quiebre a todo. Tocó llevar A todo. actas detalladas de absolutamente todo. ¿Sí? A eso quería ir. A eso quería ir, Mauricio. Y Mira que... Ah, no has terminado, disculpa. no, en una charla de esas de café en la mano con la gente, que nos fuimos haciendo amigos y todo eso, me dijeron, es que este señor está ardido, ardido. ¿Por qué? Porque es que el otro contratista, el que no ganó, porque ganaron ustedes, pues iba a ser muy especial con él. Ay, Dios ¿Sí? mío. Eso por Dios un mío. lado. Por otro lado, la DBA era una pelada joven, una pelada atractiva, una chica atractiva, empezó a entrar en los ojos de este señor y la persona con la que estuve tomando café me dijo, Mauricio, mira, pasa esto, en un proyecto con un contratista pasado sucedió que este señor estaba detrás de una de las chicas del contratista y como la chica no accedió a nada, les buscó el quiebre, esa fue una de las empresas quebradas. Ah, listo, gracias. A partir de mañana, tú trabajas desde la oficina remoto. Y estoy hablando del año 2002. O sea, en esa época hablar de remoto no era como hablar de remoto hoy. Ahora, claro. Al otro día llegó este señor, oiga, ¿y dónde está la DBA? Es que ella tiene que estar acá. No, ella ya terminó las labores que está haciendo acá, está desde la oficina y está monitoreando todo el desempeño de la base de datos, así. Remotamente. Pero eso no está en el contrato, es que en el contrato no dice que tenemos que estar acá. Eso es Vamos a ver, importante. ¿sí? Entonces, gestión de stakeholders. Nunca nadie te va a decir sus agendas ocultas. Tenemos que descubrirlas. Parte de ese descubrimiento es justamente esta forma de interacción, de persuasión, de comunicación, de cómo descubrir lo que cada persona tiene detrás en sus intenciones. Nadie nos lo va a decir. No podemos
pensar que el mundo se nos va a presentar así. Sí, o sea, Sí. lastimosamente la transparencia no se da así. Mira que a mí me parece importante algo que he tenido que hacer en algunos proyectos y normalmente con el Estado o con entidades mixtas es necesario desde el comienzo hacerlo. Y es que la transparencia no existe y normalmente, por más amable que sea la persona que tengas al frente, por más colaborativa que sea en la mayor cantidad de tiempo, ese tipo de personas en ese tipo de entidades se lavan las manos con el que pueden. Lo hacen sin ningún Exacto. tipo de problema. Entonces uno, Alejandra puede apagar cuando la está en un contrato aspiradora, de ese por estilo, favor. tiene que llevar todo por escrito, todo con actas, Gracias. todo Apagar la aspiradora completamente que por estoy en escrito reunión. y con copia a sus jefes. Lastimosamente, yo detesto eso, Mauricio. Y por eso me desplacé al agilismo. Pero hay organizaciones donde tenemos que hacerlo lastimosamente. Hay ¿Por que qué? hacerlo. Porque ese tipo de personas como las que tú estabas contando, como ese señor, cuando tú copias a todo el mundo y copias al jefe y todo lo haces formal, se da cuenta que no tiene rendijas por las cuales meterse, que no puede decir que Exacto. es que dijo o no dijo, o que hizo o no hizo, y tener muy claro el contrato, muy, Es muy cuestión claro el de contrato. comunicación y es cuestión de ese manejo de stakeholders. Manejar stakeholders no significa hacernos amigos de todo el mundo. No, no, No no, significa. no, 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 no. Sí. No, mira que de hecho yo tengo tuve una situación, de hecho estuve varios años trabajando para una organización muy importante, bursátil en Colombia, eh, y tenía el gerente de proyectos especiales en ese momento, era una persona que eh, gestionaba los proyectos con algo que él llamaba gestión de proyectos agresiva. Entonces tú entrabas a una reunión y te inauguraba como este señor, o sea, como lo que tú contaste más o menos, ¿no? Dios. Bueno, el trabajo que me entregaron ayer no me sirve. Bravo, gritando, o sea, no me sirve. ¿Por qué no te sirve? No, no me sirve. Pero eso Entonces también, entrabas también lo perdiendo. hacía una señora que conocimos, Sí, LH. sí, sí. Entonces, sí. Entonces entrabas perdiendo, ¿sí? Y cambiaba como el doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, ¿no? Mm, Entonces después nos íbamos a tomar tinto. Y entonces, ¿qué tenía que hacer uno? En mi caso aprendí muy rápido y yo me ponía en el mismo sentido. O sea, automáticamente yo me ponía igual de agresivo y parecía que estuviéramos peleando en las reuniones, ¿sí? Y salíamos, hola, ¿cómo estás? ¿Tus hijos? Bien, ¿no? Y súper amigos, pero era muy el bien. estilo solo al gestionar el proyecto. Entonces hay que ver quién es quién y tiene que ser uno flexible para ver cómo logra hacer defender a su equipo, ¿no? En algún momento yo, me respetas a mi equipo. Pero es que no, a mí me respetas a mi equipo porque lo que estás diciendo no tiene sentido, mira las cifras, pues hay que estar preparado, ¿sí? Exacto. Al Bueno, gerente de entonces, proyectos no le pueden llegar con los pantalones abajo. El gerente de proyectos tiene que estar preparado para todo y más. Y aquí funciona muy bien eso de piensa mal y acertarás. Tú vas con sí, todo el optimismo, pero preparado para lo peor. sí, con estas personas de este estilo, creo que lo único que hubiera funcionado es haber actuado muy rápido, eh, formalmente, haber hecho actas formales donde se expresaran las situaciones muy claramente, objetivamente, no como un chisme, sino como objetivo. Eso está atrasando, esta Ujú. demora de 2 meses, atrasó 2 meses el cronograma. eh, Necesitamos hacer una reunión y haber como obligado de alguna manera que las cosas se dieran a punta de formalismos, Sí. porque es lo único que entienden este tipo de personas, pienso yo. No sé qué más hubieras hecho tú Yo ahí hubiera para ya pasar al aprovechado, siguiente caso. yo hubiera aprovechado algo que aquí nos cuentan y es el famoso cronograma supremamente detallado. Perfecto. Se lo voy a entregar detallado. Aquí están mis actividades, aquí están sus actividades. Y aquí están Y los mis hitos. trabajos y aquí están sus dependencias. Aquí está lo que usted me Ajá. tiene que entregar, aquí está lo que yo le entrego. Así que con ese cronograma vamos a funcionar. Usted me tiene que entregar para dentro de 3 días tal documento. Con eso yo le puedo entregar en 5 días tal cosa. Pero si usted se me atrasa, esto se me atrasa. Y Y tener aquí van a reportes quedar semanales, en línea ¿sí? base todas las líneas Todo, base de todos los hitos de su trabajo y del mío. lastimosamente. Así que vamos a saber quién
de los dos se atrasa. Y semanalmente hacer el informe, no mensualmente, tener No, informes cortos, mensualmente. informes muy cortos. No, es que ese tipo de proyectos son Mm, mensuales. Entonces, no, semanalmente. Mira, semanal. te atrasaste tanto, eso nos atrasó el cronograma tanto, hace falta entregar esto, esto, no se Y ha más decidido que esto, eso, no se ha definido esto, no se ha entregado este documento, y ahí empieza a funcionar el tema. y con un ¿O no? cronograma detallado, podemos sacar trabajo diario. Hoy debió haberse terminado esto, mañana se tiene que terminar esto. Ahora, que el cronograma detallado vaya a funcionar, lo dudo mucho, pero por lo menos ahí Pero quedan todas las las responsabilidades de lado y evidencias lado. es la base para que tú generes evidencias en actas en actas o en informes semanales, aunque tú hagas obviamente el seguimiento diario. Lo que sucede es que por lo que yo entendí de ese caso, estaban trabajando tradicional, ¿no? Entonces, pues yo hago diarios así, Mm. yo hago seguimientos diarios así no, así sea tradicional, pero de acuerdo contigo. Pero digamos que ese tipo de clientes no van a estar en esas reuniones diarias, van a leer el informe. Sí, van a aparecer en el informe. Mira, la Sí, persona que nos envió el caso nos aclara. Las actas y los pendientes los tenemos. Dejamos cada cosa escrita en acta de reunión semanal y son las evidencias que tenemos para el equipo legal. Entonces, desde ese claro, punto de vista, terrible. listo. Otra cosa que yo hubiera hecho acá era establecer responsabilidades de parte y parte. Aquello de que es que no les gustó cómo vamos a hacer los requerimientos, señores, aquí no es cuestión de que guste o no, esa es la forma de trabajar. La pregunta con los requerimientos Sí, es, ¿se entienden? sí, quedó Sí. claro, se entienden. El alcance está, no son incompletos, ¿sí? O Ujú, sea, es eso. De resto, pues, de pronto eso es. yo no sé si quiso expresar eso la persona, ¿no? El gerente, el gestor de proyectos que puso el caso. De pronto la otra persona no les gusta, realmente en el fondo lo que pasó es que mira lo que yo me imaginé, no está expresado en el caso, pero ¿sabes qué me imaginé yo? Bien. Porque me ha pasado en otros proyectos, que esta gerente de proyectos lo que Mm, había hecho realmente era escribir los requerimientos como se imaginó, como probablemente. ella pensaba que era el proyecto. Entonces, cuando fueron los funcionales y cuando fueron pues no entendieron nada, porque estaban expresados de la misma manera que tenía el entendimiento del resto del proyecto. ¿Me entendés? Eso fue lo que yo me Exactamente. imaginé. Yo me imaginé, claro, pues ese requerimiento, ¿qué va a decir? Eso Sí, es. Y otra cosa que veo acá también. Hola, ¿cómo va a ser que el jefe se pasa por la de eso galleta quería hablar. lo que el Ujú. gerente de proyectos acuerda? Vean, si ustedes llegan a tener un jefe en un proyecto, renuncia. Tú eres el dueño, tú eres el gerente de proyecto, tú mandas. Punto. No es que le damos al cliente la oportunidad de que hable con nuestro jefe y nuestro jefe, sí, sí, señor, lo que usted diga. Y luego es que es el cliente, al cliente hay que tenerlo satisfecho. No, señor. Eso no es En, tenerlo satisfecho. en proyectos, el cliente no siempre tiene la razón. Hay que tener claridad y diplomacia Sí, y datos para sustentar tus posiciones y tus puntos de vista, pero muchas veces hay que demostrarle al cliente que no tiene la razón. no tiene la razón. Y es Eso una no es manera de así. tener proyectos exitosos. Cuando tú le dices sí todo al cliente, No, primero, vimos que el cliente no sabía muy bien de gestión de proyectos. Vimos también que la colaboración entre las dos partes era inexistente. El cliente no asumió esto como un proyecto, sino como un contrato que traduce contra tú y yo para que sencillamente se llevara a cabo. No vio sus propias responsabilidades y tampoco se aclararon todas las responsabilidades de parte y parte. Se asumieron situaciones como que las personas sabían expresar sus requerimientos, y es necesario acompañarlos o enseñarles o de alguna forma, porque ellos no saben normalmente cómo expresar sus requerimientos. ¿Sí? Encontramos también que las comunicaciones probablemente no fueron lo suficientemente claras
Y el no poder llegar a las personas del cliente por una centralización total de la gestión, cosa que es totalmente absurda, sencillamente trae muchos problemas. ¿Sí? Aquí, en este caso, podemos evidenciar, sí, no, René está a punto de entrar. Sí. René no sé si ha fallecido en el proceso, me refiero a su conexión, no a él. Ok. En este caso, muchas lecciones aprendidas, muchas lecciones por aprender. Y estábamos hablando del jefe. Tú no puedes minar el poder y la autoridad de tus gerentes de proyecto. En el momento en que tú minas esa autoridad, quien lleva las de perder es sencillamente el proyecto. No por darle tranquilidad al cliente vas a sacar el proyecto bien. No por decirle que sí a todo al cliente, tu proyecto va a ser exitoso. Sencillamente necesitamos tener una voz frente al cliente. Esto es muy parecido a cómo funciona en la casa la autoridad de papá y mamá. Imagínense ustedes al hijo, al niño, cuando va donde el papá y le pide un permiso y el papá le dice que no, y va donde la mamá y la mamá le dice, sí, 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 tranquilo, mijito, vaya, salga, que yo hablo con su papá. No le pare bolas a su papá. ¿Hasta dónde llega? ¿A dónde creen que va a ir el niño la próxima vez que quiera lograr algo? ¿Donde el papá que le dijo que no o donde la mamá que le dijo que sí? Por encima de la autoridad del papá. Eso es exactamente lo que pasa también en un proyecto. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos evaluar cómo realmente se está haciendo la gestión del proyecto y cuál es la visión que tiene la organización de una gestión adecuada de un proyecto. En este segundo caso, tenemos la construcción de también es, vamos a cuando no se entiende la gestión de proyectos. Tenemos la construcción de una obra pública. Y sucedió algo muy curioso. Al parecer, la interventoría, o el cliente, consiguió una persona recién certificada que quería hacer valer su certificado y empezó a pedir absolutamente todos los planes y todos los formatos que supuestamente, y hay una frase que habla de eso dentro de todo el caso, mandan las directrices de la metodología del PMI. Tal cual. Empezamos a ver una gran cantidad de inconvenientes en un contrato que no tenía ninguna forma de ayuda, de colchón, de holgura, y se centra el cliente únicamente en que el contratista cumpla con una documentación que supuestamente debe estar alineada con el PMBOK Guide. Bueno, volvió René. ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo estás? Hola, me sacó la aplicación y no me dejó volver a entrar desde mi computador, lo más de extraño. Estoy Bueno, desde mi celular en este momento, ¿me escuchan bien? sí, se escucha perfecto. No hay problema. Ok, perfecto. Bueno, pero adelante. Listo.
Iba a hablar del tercer caso, pero me parece muy valioso que veamos el tuyo, el que tú escogiste. Entonces, ¿dices que arranquemos con el segundo? Por favor. Mientras tanto, Bueno, hay una pregunta aquí, ¿cómo manejamos un patrocinador ausente? Simple, no es el patrocinador. Patrocinador no puede ser ausente. En muchas organizaciones cometen el error de llamar patrocinador a un vicepresidente, a un director, a un gerente que nunca aparece. El patrocinador no es él. Si ese es el patrocinador, levanta la mano y habla. No tenemos un patrocinador válido, porque es un patrocinador, es el que está aquí ayudándonos, es el que está aquí y al que podemos acudir. No es al que hay que sacarle citas con 15 días de anticipación, nos da media hora y fuera de eso nos la cancela. ¿Listo? Bueno, René, adelante. bueno, sí, yo creo que todo, muchas veces las cosas se solucionan con comunicación, ¿no? Con una comunicación apropiada, dentro de la cual está esa levantada de mano que tú acabas de decir. Y creo que uno rápidamente se va dando cuenta cuando las cosas no andan y cuando algo no anda, la responsabilidad de nosotros como gestores de proyectos es levantar la mano a tiempo. No podemos esperar que las cosas nos estallen en la cara, pienso yo, pero bueno, Ujú. eso no es tan sencillo en algunas organizaciones, con algunas culturas, pero se puede hacer. Bueno, vengan este caso que les voy a contar acá, que Dios mío, parece de manual. Algunas cosas voy a parafrasearlas, porque pues están escritas pues de alguna manera que, bueno, no es como apropiada, entonces voy a parafrasear. Hola Mauricio y René, mi caso es el siguiente. Una vez llegué a una empresa de desarrollo en otro país de Latinoamérica, para no decir cuál, que estaba trabajando con Scrum. Me contrataron porque un proyecto muy grande para una empresa norteamericana estaba muy mal y necesitaban apoyo de alguien con experiencia que les ayudara con el proyecto. Me entrevisté con el dueño de la empresa, quien era también el gerente de proyectos o Product Owner y medio Scrum Master, no estaba muy claro ese rol. Estaba muy preocupado porque el proyecto estaba atrasado y se seguía atrasando mucho y no se veía cómo comenzar a avanzar al ritmo que necesitaban para poder cumplir con el cronograma. Cronograma. Dios mío. Pues estaban trabajando con Scrum, bueno, me cayó. Los desarrolladores eran junior y el único senior, que también era el líder técnico, tenía muchos problemas de trabajo en ellos. Era bastante grosero, no daba mentoring, pensaba que él trabajaba solo y ya. Y él estaba recibiendo quejas, el dueño, entiendo, estaba recibiendo quejas del Scrum Master y de todos los miembros de la célula, y lo que había tratado de hacer con el Scrum Master no había funcionado. Ellos no estaban entendiendo los requerimientos y terminaban haciendo lo que pensaban que era correcto. O sea, proactivos, pero Ujú. como estamos desde el punto de vista negativo, Mauricio, brutos pero decididos. Había una auxiliar de gestión de proyectos a quien le habían dado el título de Scrum Master, pero no sabía mucho de Scrum y ni hablar de certificaciones. Me expresó más o menos lo mismo que el dueño, pero además que estaba muy perdida sobre cómo lograr que la gente fuera más productiva, que no entendía muy bien lo que el dueño y el equipo esperaban de ella. Luego hablé con los desarrolladores y estaban muy perdidos sobre el alcance del proyecto, los requerimientos, la tecnología que estaban usando. En general no tenían claro qué se esperaba de ellos. Algunos me dijeron que estaban pensando en renunciar, ya que no tenían apoyo de su líder técnico y más bien las consultas se volvían peleas. Bueno, Dios mío. se estaban echando mutuamente la culpa de todo lo que pasaba o no pasaba. El líder técnico, el senior, simplemente quería que lo dejaran trabajar tranquilo, no quería y no le gustaba que lo interrumpieran con preguntas estúpidas. Huepucha, así se expresó así, o sea. Identifiqué que no estaban teniendo la disciplina necesaria para tener dailies o sprints formales, mucho menos plannings o reviews o retrospectivas. Y además, la forma de trabajo que esperaba el dueño
no era la de tener ese tipo de burocracia, y lo escribe en negrita, burocracia, y pérdida de tiempo. Él quería entregar sin complicaciones. La empresa estaba teniendo problemas también con su cliente, ya que las entregas que se habían podido hacer estaban lejos de la calidad y alcance esperados por el cliente, ya que se estaba entregando directamente a caray, lo que hacían los desarrolladores. Uy. Ya estaba mostrando síntomas de querer terminar el contrato. Terrible, dice la persona que escribió terrible, o sea, yo no es mío, es de la persona. Yo creo que lo resolví bastante bien, nos dice, y saqué adelante el proyecto. Uy, muy bien. Gracias a Dios, dice. Pero quisiera saber qué hubieran hecho ustedes. Bueno. No sé por dónde empezar. Pues se te fue la cámara, pero sigues en vivo. Ah, listo, ya. Ya de vuelta. ¿Quién sabe qué pasó? Ya estás de vuelta, como debe ser. Bueno, yo me reía muy nervioso, que yo llamo risa nerviosa, que uno se ríe, pero de, ay, Dios mío. Sí. Es una mezcla de cosas increíbles. Sería interesante que fueran pensando, bueno, ¿ustedes qué harían, no? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo enfrentarían esto, no? Yo creo que lo primero que es obvio aquí es que hay una mala interpretación acerca de lo que uno sabe o no sabe o cree saber, ¿no? Y esta empresa creía que sabía que estaba trabajando con Scrum. Y pues con lo que yo leo, no tenía ni idea. Es más, no tenía ni idea si Scrum les iba a ayudar a desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Sí. Es más grave, o sea, desde mi óptica, de hecho, ni siquiera debieron comenzar a pensar en utilizar Scrum. Por la forma como el dueño quería trabajar, yo no hubiera usado Scrum. Yo hubiera usado Scrumban o Kanban, pero yo no hubiera usado Scrum. ¿Y es que por qué Además, usaron con ese Scrum? equipo, no, ni idea, pues me parece, o sea, porque está de moda, no sé, les Bala de pareció que plata. era o de pronto, bala de plata, o de pronto el cliente les dijo, tienen que ser ágiles, tienen que usar Scrum, no sé, pero pues ya cuando esta persona llegó, lo que dice es, estaban usando supuestamente Scrum. Pero mira que hay un poco de errores graves en términos del marco de trabajo Scrum y de agilismo en general, y es que ni siquiera sabían qué se esperaba de sus roles. O sea, el dueño era gerente de proyecto, product owner y, ¿qué decía? Y Scrum Master, Sí. media parte. Y también tenía una auxiliar que era Scrum Master, pero no tenía experiencia con Scrum y no estaba certificada y no sabía lo que era un Scrum Master. Y según eso, pues si el dueño era gerente, gestor de proyectos, Scrum Master y Product Owner, pues tampoco sabía, pues puede uno intuirlo, ¿no? Entonces es como eso, discúlpenme lo que voy a decir, pero a veces hay personas que leen un artículo o toman un curso de 8 horas y piensan Bueno, un que ya entonces TikTok. son en un TikTok como la vez pasada, como dijimos la vez pasada, en un TikTok, y entonces ya saben qué es gestionar proyectos con Scrum o con lo que sea. Aquí estamos hablando de Scrum, pero es válido también para el PMBOK, o es válido para RUP, o es válido para lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que yo puedo decir claramente, ¿no? Mira No lo que dicen tenían ni idea. acá. Porque nuestros clientes y hasta nuestros jefes creen que Scrum o agilismo es la respuesta a problemas en los proyectos. Y la persona que se certifique en Scrum ya lo ven como el mentor para el proyecto. Y no necesariamente. Y nosotros siempre hemos dicho con Mauricio en ambos sentidos, en lo tradicional y en lo ágil, que la certificación no te dice quién eres. La certificación te entrega unos básicos para saber utilizar un marco de trabajo, una herramienta, para tener herramientas, pero no te muestra realmente cómo gestionar proyectos. Y Nunca. lastimosamente El PMBOK ahí eso tampoco. pasa. No, claro, no, nada. Es que eso no son balas de plata ni son recetas. Y lastimosamente una persona creyó entender algo en un curso de 10 horas y luego llega a una organización a montar unas cosas que uno dice, vengan, ¿y por qué están haciendo eso?
Sí, Eso nos dijo el experto, eso nos dijo quién, ¿y quién es el experto? Ah, no, un compañero, ¿y ese compañero cómo llegó a ser experto? Ah, no, tomó un curso y se certificó. Ah, ya entendí. Entonces, cuando uno empieza a usar mal algo, cualquier herramienta, pues obviamente no va a obtener buenos resultados. Si tú tratas de, como habíamos dicho en otras ocasiones, de matar un zancudo que se te paró en la rodilla con un martillo, pues probablemente sí. vas a tener problemas, no vas a lograr matar el zancudo y sí vas a tener una rodilla dañada un buen rato. Y si es más Y creo que arribita, eso es lo que peor. pasó acá. Eso pasó acá, ¿no? Claramente en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Cuéntanos algo que ves ahí rápido. Pues mira, Rápido no, cuéntanos algo. Yo estoy acelerado, discúlpame por lo que me salí de línea, entonces ya entré acelerado. tranquilo. No. Pues mira, definitivamente uno de los errores que se cometen independientemente del marco de trabajo o estándar que asumas es pensar que eso es la verdad revelada. Sí. Nunca es la verdad revelada. Todo esto amerita estudio, análisis, adaptación y adopción. No en vano, la nueva versión del PMBOK Guide tiene un principio y el principio es adaptación. Esto Y es la no palabra es, correcta. sí, esto no es una talla única. Por eso se siguen cometiendo errores y seguramente las personas en ese proyecto hablan de la metodología Scrum y la metodología PMI. Nada de eso es una metodología. Entonces, no hay tal como que yo me leo un libro y ya sé hacer eso, y menos en gestión de proyectos. La guía ágil, la guía de Scrum son 17 páginas, ¿sí? 17 páginas, ¿será que te dan a ti todo el bagaje para ir a gestionar un proyecto? Nunca. Te dan una idea somera de eso que es, pero nunca Claro. te dicen cómo usarlo. Y ¿Sí? nosotros siempre en los cursos que damos, Mauricio, con Pascuas y Projectical, vemos eso, o sea, tratamos de dar las herramientas, porque es que leer, así como muchos cursos de PMBOK que tú me dices del Uy, PMP, que se ponen a leer diapositivas, entonces se ponen a leer la guía de Scrum y ese es el curso, y pues, no, hay que dar herramientas porque es que uno tiene que tener lo básico, el conocimiento básico, pero tiene que ir adquiriendo herramientas todo el tiempo, un aprendiz de por vida, porque uno exacto. resulta siendo psicólogo, mentor, formador y bueno, gerente de proyectos y de todo, ¿no? Mira que acá hay otro tema y es la cultura grave, ¿no? Entonces no supieron crear un ambiente apropiado, tenían un equipo muy junior y yo veo que ese equipo junior con un líder técnico tóxico es la receta perfecta para el fracaso. Y mira que tú hablaste de una palabra muy importante que habla el PMBOK y que nosotros en agilismo es la que usamos, que es adopción. Hay Ujú. gente que pretende implementar Sí. y ninguna herramienta, ningún proceso se debe implementar, ni siquiera el PMBOK, No, aunque es que algunos eso puedan no se de implementa. rascarse las cabezas. Uy, No, no. pero es muy extendido que usemos las fases. Ay, Listo. ay. Entonces la idea es, oye, esto es una adopción y como es una adopción, yo tengo que llevar a la gente a adquirir la disciplina y a que conozca de lo que estamos hablando y a que empiece a vivirlo. Pero ¿cómo lo va a vivir si yo ni siquiera lo entendí al comienzo? O sea, si yo no sé para qué hago un daily, si yo no Sí. sé para qué tengo, por ejemplo, reuniones one-to-one o one-on-one con las personas periódicamente para que no me estalle en la cara una situación como estas, si yo no promuevo el feedback, si yo no promuevo el trabajo colaborativo, si de hecho contraté mal porque contraté una persona tóxica, de esos héroes que teníamos antes Mm. en los proyectos, ¿no? Que no, soy yo solo contra el mundo y yo soy el que sé y los demás son unos imbéciles. Discúlpenme la palabra, pero encontré muchas ¿O personas de así en héroe? muchos proyectos. El héroe, ¿no? El que Sí. él soluciona solo y todos los demás son estorbo. Entonces, ese desconocimiento del fundamento hacía que no pudieran ir a crear una adopción, un proceso de transformación, de gestión de cambio. O sea, porque tienes que enseñarle a esos juniors a que se comporten como tú quieres. Entonces es como,
no sé, me da la impresión, discúlpeme si la persona que está escuchando está aquí, pero que lo solucionó, o sea que seguramente hizo varias cosas de lo que estamos hablando, pero, pero es como si, no, las personas ya traen Scrum metido en el ADN Y ya y con entonces solo eso es, hágale, trabaje, funciona. le Que cambié como el ya está nombre, ya. certificado, ya sabe. Como ya está No, y certificado, ni ya siquiera puede. certificado. A la pobre auxiliar de proyectos le pusieron el mote, el apodo de Scrum, porque es apodo, no nombre, el título de Scrum Master y hágale. Y Ya hágale. con eso le cambió la mentalidad y sabía qué tenía que hacer y cómo funcionaba un evento exitoso y cómo trataba con personas y cómo eran las dinámicas y las técnicas y ya, Y era hablan de psicóloga ella también. burocracia. Mira, y lo que dice Marta, las empresas aún Sí. confunden agilismo con rapidez y no valoran los eventos de Scrum y lo ven como una pérdida de tiempo. Es que Y eso es terrible, de acuerdo, Marta, eso pasa. Sigue, Mauro. esas interpretaciones le han hecho tanto daño a los proyectos y a la cultura de gestión de proyectos, ¿sí? Como yo creo que todavía existen muchas personas y siempre las vamos a ver que dicen, no, es que no se puede usar metodología PMI, sino que tenemos que usar metodología ágil. ¿De dónde saca eso? El proyecto, lo que hemos dicho siempre, la gestión de proyectos es una. ¿Cómo uses tú, definas tú un ciclo de vida de construcción del producto es otra cosa? Es otra cosa y Eso es son otra herramientas cosa, distintas. Tú tienes que ¿sí? clavar un clavo, usas un martillo. Si tienes que atornillar un tornillo, introducir un tornillo, pues usas un destornillador. Pero no es que el destornillador es malo o que el martillo es malo. Exacto. Es ridículo. Entonces, Sí, mira que lo que tú hablas de burocracia y pérdida de tiempo, lo que dijo Marta, ¿no? Mucha gente lo ve así en agilismo y en todo, ¿no? Porque mira que está pasando mucho también en tradicional que las empresas también quieren arrancar ya a trabajar. No, no, no pierda tiempo con documentos, señor. ajá, Nada, no pierda tiempo con documentos. A trabajar, a trabajar. ¿Y a trabajar en exacto. qué? Para que dentro de 3 meses se dé cuenta que perdieron 3 meses de trabajo porque están haciendo algo que no debían hacer. O sea, y es esa filosofía de trabaje que, no sé, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer por naturaleza, lo trae metido en el ADN, Eso en el no hay tal. subconsciente. No, terrible, Mauricio. Y mira, Es un punto importante yo creo lo que que dices de la burocracia. eso se encadena con el tercer caso, que lo había empezado a comentar mientras tú estabas fuera del aire. Alguien dice que habías fallecido. Bueno, tú no, la conexión. Y el tercer caso es en donde hay que construir un parque. Es una obra pública en No, pero donde, alcanzamos a hablar del tercer caso en 7 minutos, Mauro. pues, por lo menos lo más importante es esto. La Pero persona, espera, porque yo dime, quisiera hablar algo de este caso del que estamos hablando vale. previamente, y es porque pues estamos hablando y que usted qué haría, ¿no? Ujú. ¿No es cierto? Entonces, creo que la persona que nos puso el caso es una persona que realmente llegó a que funcionara, ¿no? Porque primero hizo un diagnóstico. Entonces eso es lo que seguramente debió hacerse, ¿no? Eh, por lo como está escrito, hizo un diagnóstico y eso es lo que primero tenemos que llegar a hacer, porque sin ese diagnóstico hubiéramos de pronto usado otra bala de plata. Entonces, no funcionó esto, Scrum no sirve, Scrum no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? No, nos pasamos al PMP. Vamos a usar Sí. XP, Mm. ¿sí? Entonces, entonces de pronto, si no se hubiera ido a hacer ese diagnóstico, hubiera cambiado de bala de plata y se hubiera metido en problemas más graves. Entonces creo que fue muy interesante esto, ¿no? Seguramente yo qué hubiera hecho, yo hubiera creado un plan de acción súper rápido, 3, 4, 5 puntos máximo, y pues ir iterándolos en cada sprint, si es que querían sprint. Yo hablaría con el dueño, con el que estaba realmente gerenciando el proyecto, y le diría, ven, ¿qué quieres? Porque de pronto ni siquiera quería Scrum. De pronto lo que él quería era una producción continua usando Kanban, Mauricio. Ujú. Y Kanban es más Exacto. fácil de adoptar para un equipo de este estilo. Y lo otro que yo le diría a la persona si nos está escuchando es, oye, ¿ese líder técnico debía estar? ¿Fue bien contratado? Porque de pronto hay que tomar una decisión dura, ¿no? Yo normalmente, la inmensa mayoría del tiempo no las tomo,
pero hay veces que hay personas tóxicas que realmente lo que hacen es generar más problemas de los que resuelven, como la gerente de proyectos del primer caso. Y, y entonces allí habría que tomar una decisión de pronto de, oye, prefiero tomarme otro rato para contratar a alguien o ascender al mejor junior de los que tengo ahí, o pasar de otro proyecto una persona Y es para que llegue a que este proyecto, en lugar de mantener a alguien que me está afectando a todo el eso no hay que proyecto. tenerle miedo. No hay que tenerle No, miedo. Por eso todos los grandes empresarios dicen, contrata talento, despide rápido. Y en un sí, de proyecto, acuerdo. tú eres el dueño del proyecto, tú eres el empresario, así que asegúrate de que la gente que entra al proyecto sea muy bien seleccionada y si alguien da Desde el muestras comienzo. de que no funciona, sácalo rápido. Es que cuando tú iteras corto, Mauro, tú te das cuenta. O sea, Claro, tú es la que uno primera se da semana ya cuenta. sabes quién es quién. Uno se Ya la da primera cuenta en la semana. primera semana, ya quién es quién. Sí, Sí, claro. Y hay que contratar lento, lo que tú dices. Es preferible demorarse un poquito y tener a una persona apropiada. Pero sabes que nos da miedo porque con la rotación tan alta, el déficit que tenemos de desarrollado, al menos en desarrollo de software, el déficit que tenemos en desarrolladores, hace que la gente le dé miedo deshacerse de los de desarrolladores que no son tan buenos, ¿no? exactamente. Y Sí, de ese miedo no queda nada, no queda nada. Sí. Yo en el pasado tuve que hacer eso, tuve que sacar desarrolladores porque sencillamente no funcionaban. sí, Y si no funciona, lo único que hace es dañarme el equipo, dañarme el claro. caminado de la gente. Encaminado, sí. Sí, Imagínate que una persona empieza trabajando bien y se da cuenta que tú mantienes en el equipo una persona que trabaja mal, que no responde, que tiene mala cultura, que no entrega su trabajo. Eso, esa manzana podrida daña el resto de las manzanas. Lastimosamente, es más fácil que pase eso a que pase hacia arriba. Si tú no sí. eres muy activo en el trabajo, o sea, trabajando esa situación. De acuerdo. No Bueno, sé si quieres contarles el caso para que se lo lleven de historia y para que la persona que lo contó sepa que el lo escogimos. tercer caso, bastante amplio, fueron 23 páginas de caso, muy Sí. importante, muy interesante. Pero el tercer Gracias por caso tomarse ese resume lo tiempo. siguiente. Del lado del cliente, una persona que se pegó al libro a solicitarle al contratista que entregara todos los planes y todos los documentos. Y te Un leo, por checklist ejemplo, de, una parte. un checklist de 50 páginas de lo que tenía Sí, que tener. te leo, por ejemplo, plan de gestión de riesgos, el cual debe contener lo siguiente. Estos son los pliegos, ¿no? Proceso para la planificación de los riesgos donde se dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quiénes y en qué momento se deben identificar los riesgos? ¿Qué escala se va a utilizar? ¿Cómo priorizar los riesgos? ¿Qué estrategia se debe adoptar? ¿Cada cuánto realizaremos el control de riesgos? Identificación de riesgos, definición de probabilidad de impacto, análisis cualitativo, si es urgente o no, análisis cuantitativo, costo para atención del impacto, empezando porque ni siquiera entendieron qué era eso. Matriz de probabilidad de impacto donde se prioriza y categorizan los riesgos, planificar respuesta a los riesgos. Eso por un lado. Y todo el resto de los pliegos están así. Y aquí se evidencia algo. No se sabe la diferencia entre desarrollar un proyecto, administrar un contrato, ejecutar un proyecto. Sí. Lo que Durante... hablábamos tú y yo. Mm, Y ahora tenemos un nuevo nivel al que hemos venido hablando de dos niveles, ¿no? Son tres cosas distintas. son tres cosas diferentes. Y cuando presentaron la primera parte de la documentación, les mandaron un comunicado de 4 páginas donde les dijeron todo lo que les faltó según el PMI y dice, con lo anterior se tiene establecido bajo la normativa del PMI que deberán generarse los siguientes entregables. Directorio, proyecto, herramientas de comunicación, seguimiento de comunicaciones. Y hablan de la normativa del PMI. Entonces, no sabemos de qué se está hablando. No sabemos. Yo ¿Sabes creo que hay qué? consultores en las organizaciones que hacen esto. Eso es lo que hace una persona
que llega e implementa metodología de gestión de proyectos Scrum o PMI o Ágil o lo que sea, con una receta, con un checklist de 50 páginas. Esto es lo que tiene que tener. Si el plan no tiene todo eso y está detallado y no tiene 50 páginas y pesa 10 kilos, 500 páginas Sí, y pesa 10 500. kilos, Sí, porque no. es que el PMBOK tiene 764, esto debe tener 1000. Sí, de acuerdo, Sí, porque pues todos los planes que hay que hacer, Mauricio. Es que hay que hacerlo, son 14 planes, por Dios. Mira que lo que nos contaba la persona que mandó este caso es algo muy interesante y es, oye, ¿cómo hacemos? O sea, ¿será que seguir eso al pie de la letra nos lleva a tener proyectos exitosos? ¿Será que volverme así de dogmático me lleva a tener proyectos exitosos? Ojalá fuera. Si esto fuera una receta de cocina, cualquiera que lo siga tendría proyectos exitosos. Pero no es tal. No es tal. Bueno, Mauricio, Bueno, hagamos nuestra invitación y despidámonos porque se queremos acabó hace muy invitarlos, poquito tiempo. queremos Vamos a tener que invitarlos. hacer este webinar de 3 Sí, horas. sí, va a tocar. Que nos piden que volvamos a hacer otra sesión de casos y la vamos a hacer más adelante. Ok, El perfecto. próximo 17 de mayo queremos presentarles lo que nos enseñó Tony Stark sobre innovar, errar y mejorar. Va a ser una sesión especial a las 7:30 de la noche. Aquí tienen el enlace, por favor escaneen este código para inscribirse, es completamente gratuita. Va a ser un workshop de cerca de hora y media, más o menos, donde vamos a ver cómo innovar, errar y mejorar son las claves para que en una organización realmente la gestión de proyectos funcione y no caigamos Correcto. en muchos de los errores que vimos hoy, de ir pidiendo documentos, de no respetar los stakeholders, de implementar balas de plata que no funcionan. 17 Y de mayo, 7:30 de la noche. reforzar que es un workshop, o sea, la idea es que vamos a entregar herramientas, no es teoría, o sea, no es echar carretas, sino que vamos a entregar herramientas, ¿ok? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, dar valor y que compartamos esa experiencia que tenemos y que Dar valor, así no como, teoría. no teoría. La teoría sí es importante, ¿no? Porque esa es otra tendencia ahora, Mauricio. Las No, empresas es que donde la damos teoría, consultoría, queremos solo práctica. Bueno, ¿y qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a ejecutar la práctica si no entendió, si no tiene el concepto? ¿cómo Pues va hay a que dar el practicar? concepto y tiene que entenderlo. Entonces vamos a la práctica. Lo que no puede quedarse solo es en teoría, evidentemente, pero la teoría es necesaria para entender qué voy a hacer en la práctica. Y es que muchas cosas que no se comprenden en gestión de proyectos es que sea cual sea el marco de trabajo, todo esto viene de la práctica. Esto no se lo inventó un gurú sentado en un cubículo en una universidad imaginándose el mundo ideal. Eso lo hizo Asimov. Pero en gestión de proyectos, no. Y en la mayoría de Bueno, cosas. bueno. Bueno, Mauricio, gracias por el espacio de hoy. Gracias a todos los que estuvieron acá. Un placer. Qué pena el problema. No sé qué pasó porque no, realmente ni siquiera fue ni internet ni la energía eléctrica. Algo pasó. Pero bueno, Algo un gusto, pasó. que esté muy bien. Nos Muchas vemos gracias dentro a de 8 todos. días. Nos vemos en 8 días. Feliz tarde.